el día de hoy. Bien, a ver, antes, algunos temitas previos antes de que empecemos, que ya lo estábamos conversando con sus compañeros que se conectaron un poquito antes. Bien, con esto de lo que ha habido movimientos en plataforma, lastimosamente parece que tanto la pérdida de participantes como notas y demás interacción que habíamos tenido dentro de la plataforma, lastimosamente se perdió de manera irreversible. Entonces, lo que se había conversado con el doctor Dibbs era de que en atención de no perjudicarse y continuar con el avance de nuestros temas, se puedan volver a matricular, y lo que he decidido es dejar todos los trabajos con fecha abierta hasta unos 2 días antes del examen, para que me dé también tiempo de poder calificar, revisar de quienes puedan presentar hasta esa fecha, ¿no? No nos olvidemos que este mes de septiembre ya es nuestro primer parcial. En ese sentido, entonces van a tener este lapso para poder volver a cargar sus trabajos que yo los había mandado, aquellos compañeros que no pudieron mandar o que se matriculen recién, lo propio. Para aquellos que no tienen el código de la plataforma en relación a mi materia, les rogaría puedan tomar apunte. Es el 67 84 959. Les reitero, 67 84 959, ¿no? Lógicamente tienen que regularizar el tema de inscripción para que no se lo suspendan la plataforma y puedan trabajar de manera continua. René, ¿tú pudiste ingresar al material que correspondía a la anterior clase, que era el tema 3? No, doctora, No no. pudiste, ya, no hay problema. El material está ahí, ya se lo he vuelto a cargar porque igual se me había borrado con el cambio de la plataforma. De todas maneras, hoy lo vamos a reforzar. Les he subido el material audiovisual. Como pueden ver en pantalla, el día de hoy, bueno, continuaremos viendo lo que es el tema 3 referido al derecho agrario. Aquí lo tenemos en nuestro PGC para que no se me vayan los puntos. Las fuentes de derecho agrario, ¿no? En nuestro elemento de competencia señala de que se va a exponer en este tema las fuentes de derecho agrario, su clasificación, diferenciación con otras fuentes de derecho en general para su aplicación en ausencia de obscuridad de la ley, así como solucionar problemas jurídicos. Dentro de nuestro contenido temático, como lo podrán ver en el PGC, tenemos lo que son las fuentes de derecho agrario, divididas entre fuentes materiales y fuentes formales. Tenemos lo que es la ley agraria, la jurisprudencia, usos y costumbres agrarias y doctrina. Dentro de nuestros indicadores, ustedes tendrían que ser capaces de, al finalizar el tema, presentar un informe o un control de lectura, un análisis crítico o creativo al finalizar el tema. La actividad al finalizar el tema ya está cargada en la plataforma y está relacionada lógicamente a los parámetros establecidos por nuestro PGC. Bien, ustedes cuando llevaron introducción a derecho ya ingresaron a ver lo que eran las fuentes de derecho. ¿Quién me puede de manera general quién puede hacernos recuerdo de cuáles eran las fuentes de derecho? ¿Quién se acuerda? Esto lo han debido ver en introducción a derecho y en las distintas materias cuando ven las fuentes de cada una de las materias. Sería la doctrina, Doctor, doctora. A ver, era Luis, creo que estaba hablando primero, después Minerva o Vania, no sé cuál de los dos habló. No, adelante, no. Aileen, doctor. Eileen, Doctor, perdón. gracias. Igual puede ser jurisprudencia, Ya, bien, la ley también. bien, La súper. doctrina. La doctrina, bien. ¿Qué más? Puede ser la costumbre, doctora. Bien, ¿sí? ¿Algo más? A ver, Los ¿quién me puede? tratados, ¿Los tratados? sí. Ya, sí, cierta parte de la doctrina reconoce a los tratados como fuente de derecho. Un hito más nos está faltando.
A ver, tenemos la ley, la jurisprudencia, la doctrina, costumbre. Cierta parte, de hecho, sí reconoce los tratados. Hay una más. ¿Ustedes creen que los principios son fuente de derecho? ¿Qué opinan? Chicos, chicas, deberían haberse traído su cafecito igual que yo. Se han No, dormido. porque Luis, estos escucho. principios O en René, realidad no van sé, a a ser ver. nuestras líneas rectores, ¿verdad, doctora? Van a ser nuestras líneas rectores, nuestras guías de cómo Ya, vamos a trabajar. ya. Hay cierta parte de la doctrina que reconoce a los principios también como fuente de derecho. Enseguida lo vamos a ver el por qué. Bien, entonces, Mm, tienen clara la idea de manera general cuáles son las fuentes de derecho. Cuando estamos hablando de las fuentes de derecho en sí, estamos hablando de ciertos lineamientos, ¿no? Estamos hablando de esos lineamientos de donde van a ser la norma, ¿verdad? Es decir, son procedimientos, son formas, son lineamientos, son actos, son hechos y todos los demás medios de creación e interpretación, ¿no? De las cuales se van a originar la norma o también otros elementos de lo que conforma el derecho en sí. La doctrina ha dividido a las fuentes de derecho de manera general en fuentes formales, fuentes materiales. Otra parte de la doctrina también las ha dividido, perdón, en fuentes históricas. Dentro de lo que son las fuentes formales, vamos a tener a la ley y a la costumbre. Cuando estamos hablando de la ley, ¿a qué nos estamos refiriendo? Chicos, chicas, jóvenes, señoritas, señores, señoras. ¿Qué es la ley? Sin hacer trampa. Lo que se acuerde. Sin ver el Google. mm, mm, La ley es una norma emitida en ¿Ya? nuestro caso por el órgano legislativo, la cual tiene el propósito de controlar ciertos aspectos de la sociedad. Regula más que controlar, ¿verdad? Porque también puede establecer Disculpe, derechos y sí, obligaciones, ¿no es cierto? sí, doctora, disculpe. Ya. No, no, no te disculpes. Está bien. Estamos complementando. Estamos complementando. Ya. Entonces, ¿la ley qué es? Es un cuerpo normativo, ¿verdad? Que va a emanar de una autoridad competente, que en el caso de Bolivia sería el órgano legislativo. En otros países o estados es llamado el poder legislativo, ¿no es cierto? Sí, Bien, doctora. estamos hasta ahí súper bien. Objetivamente, positivamente, ¿cómo se va a plasmar la ley? Mediante códigos, ¿verdad? Va a ser codificada. Nosotros acá en Bolivia, ¿quién es la instancia o la institución? Van a disculpar a mis meninos, igual en la grabación están maullando, van a disculpar, es que he adoptado una menina nueva y andan medio malosos, la quieren pegar. A ver, volvamos. Dentro de Bolivia, dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿cuál es la institución facultada para hacer la compilación de estos cuerpos normativos y asimismo su publicación? La Gaceta, Gaceta. doctora. Sí, la Gaceta Oficial de Bolivia, ¿no? Entonces, estas leyes, estas normas se van a codificar, ¿no? Adquiriendo esa calidad de derecho positivo en relación a aquella competencia que tiene la Gaceta Oficial de Bolivia para poder compilarla y publicarla, ¿no es cierto? Bien.
Además de la ley, la doctrina nos señala que la costumbre también estaría dentro de una fuente de derecho. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de costumbre? Serían las... Aileen, ¿verdad? No, doctora. Grace. Grace, para disculpar que no sepa quién está hablando, porque cuando se muestra la pantalla no me sale quién está participando. Entonces, si pueden decirme su nombrecito, súper. Dale, adelante, Grace. Llegarían a ser las prácticas que que realiza la sociedad. Ya. Algo más hay que agregar. ¿Podría estar definido como conjunto de actos repetitivos? Sí, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero ahí, ¿qué tenemos que agregar? Porque comer, dormir es un acto repetitivo, ¿no es cierto? ¿Va a influir en el derecho? No. Que yo coma, que yo duerma, bueno, quizás en el ejercicio de mi derecho a la alimentación y a mi derecho a la salud. Pero no estaríamos hablando de costumbre, estaríamos hablando de hábito, ¿verdad? Y de necesidad básica. Ya, para que podamos hablar de la costumbre, tenemos que entenderla como aquel conjunto de actos efectivamente repetitivos que se van a dar de generación en generación. Dentro de lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia, nosotros hemos podido llegar a constitucionalizar lo que es la justicia indígena originario campesina. La justicia indígena originario campesina está basada en lo que es el derecho consuetudinario. ¿Y qué es el derecho consuetudinario? Está basado en aquellas normas que han nacido de los usos y las costumbres, ¿no? Entonces, son determinados parámetros normativos que van a nacer de estos usos y costumbres de un determinado grupo social, que al haberse llevado a cabo de generación en generación, van a ser considerados como norma, pero lógicamente también como fuente de derecho. En ese sentido, por eso es que la clasificación que les estoy exponiendo el día de hoy considera tanto la ley como la costumbre como una fuente formal. ¿En qué sentido? De que esta va a estar reconocida dentro de nuestro ordenamiento jurídico, como es la Constitución Política del Estado. Ya me ha salido al fin la pantallita de la participación. Bien, luego tenemos lo que son las fuentes materiales. Entre las fuentes materiales se ha reconocido a la doctrina, los principios generales y la jurisprudencia. ¿La doctrina qué es? Buen día, Nirvana. Tú que acabas de conectarte. ¿Nos podrías dar una definición de lo que es la doctrina? En tus palabras. Ya, buenos días, doctora, buenos días, compañeros. La doctrina sería el conjunto de opiniones fundadas por parte de los jurisconsultores. Ya, está súper, está perfecta tu definición. Bien, entonces la doctrina es aquel conjunto de estudios, conjunto de teorías, conjunto de opiniones, como decía Nirvana, que son emergentes de estudiosos del derecho, de jurisconsultos, ¿no es cierto? De aquellos teóricos en materia de derecho, ¿no? Entonces también la doctrina está considerada como fuente de derecho, pero es una fuente material. La otra fuente material son los principios generales de derecho, y esto lo habíamos repasado en la primera clase, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los principios generales de derecho? La ley, la costumbre, la No, jurisprudencia. esas son fuentes de derecho. Principios generales de derecho.
No me hagan darles tarea, por favor. A ver, un hito aunque sea, recuerde. ¿Cuántos semestres atrás están volviendo? Eso han llevado en la introducción a Derecho. 6 semestres atrás, a ver. Estaría el principio de legalidad, doctora. Bien. ¿Qué nos dice el principio de legalidad, Luis? Este principio de legalidad refiere que se debe respetar toda normativa. Sí, No, básicamente dice eso. Está bien. Pero un poquito más puliendo tu conocimiento, lo que dice este principio es que todos los actos de las personas, de los sujetos, tienen que someterse a la norma. Eso nos dice este principio de legalidad. Ya nos dice que todo acto que se realice tiene que estar sujeto a la norma. A ver, ¿algún otro principio que se acuerden? Está bien, pero Luis, principio de legalidad es un principio general de derecho. era una lista. ¿Cómo era? Ya, vamos a tener que hacer trabajito para que recuerden. Segunda vez que les pregunto, no se acuerda. Vamos a tener que retomar. Ya. Entonces, para la siguiente, repaso de los principios generales de derecho. Bien. Por último, dentro de lo que son las fuentes materiales, tenemos lo que es la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Doctora, la jurisprudencia sería los fallos de los más altos tribunales. Ya, serían las sentencias, las Exacto. resoluciones, pero de carácter definitivo, ¿no es cierto? Que establecen Sí. un aspecto definitivo de jueces, juezas y tribunales de justicia, ¿no? De aquellas autoridades encargadas de impartir justicia. Perfecto. Entonces, eso sería lo que son las fuentes de derecho. Ahora, vámonos a lo que son las fuentes de derecho agrario. De acuerdo a lo que ha establecido la doctrina, entre las fuentes del derecho agrario se encuentran la costumbre, se encuentra la ley, se encuentra la jurisprudencia, ¿no? Y también se encuentra la doctrina. No sé si logran verlo el cuadrito. Ay, perdón. Aquí lo tenemos, ¿no? Están las fuentes de derecho agrario, ¿no? Tenemos ley, constitución política del Estado, la jurisprudencia, la doctrina, los usos y las costumbres. Si se dan cuenta, dentro de lo que es las fuentes del derecho agrario, también se está reconociendo como fuentes a las ya señalados, tanto formales como materiales. Pero además de eso, se está reconociendo como una fuente, es decir, que emerge el derecho agrario de esta norma a la constitución política del Estado. Como habíamos visto, perdón, aquí nos vamos a quedar en el cuadrito. Como habíamos visto ya en nuestras primeras clases, dentro de lo que es nuestro ordenamiento jurídico específicamente agrario, la Constitución Política del Estado es la primera norma que estaría estableciendo un régimen constitucional agrario. En todo lo que es el régimen de tierras, que les voy a decir específicamente, es el capítulo 9, a partir del artículo 393 de la Constitución Política del Estado al artículo 404, el texto constitucional ha establecido un régimen específico con respecto a la administración, el derecho propietario y lo que es el aprovechamiento o el uso de la tierra, ¿no? Entonces, bajo ese régimen constitucional, se ha establecido de que
La primera fuente de lo que es el derecho agrario va a ser la Constitución Política del Estado, porque de esta se va a desprender toda la regulación con respecto a materia agraria. Como les había anticipado en algunas clases, no me acuerdo si fueron las dos primeras clases, era el aspecto de que si bien la ley 1715, la ley del 53 y tanto la ley 3545 fueron promulgadas anteriormente a la Constitución Política del Estado, estas normas han sido derogadas en parte en todo aquello que contradecía a la Constitución, ¿no? Y ha quedado vigente aquello que iba acorde, es decir, que se ajustaba a lo que establece el texto constitucional, porque no nos olvidemos, y esto lo hemos visto en nuestra primera clase, que en relación a lo que es la primacía de la Constitución Política del Estado y la supremacía constitucional, lógicamente ninguna norma de menor jerarquía puede contradecirla, ¿no? En ese sentido, estas normas han quedado vigentes en relación a aquello que se ajuste o esté conforme a la actual Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, una primera fuente de derecho agrario va a ser la Constitución Política del Estado. De acuerdo a el resto de la doctrina, no quiero pasar la página, de un segundito, vamos a hacer manual. Ya. Por favor, me van a confirmar si todos logran ver la pantalla. Ahora sí, ¿logran verlo? Sí, doctora. Súper. Sí, doctora. ¿Alguien hizo una consulta? No, ¿verdad? Ya. Bien. De acuerdo a la doctrina, se ha establecido la presente jerarquía con respecto a las fuentes materiales y formales del derecho agrario. Se ha establecido, en primer lugar, a la costumbre, ¿no? Doctora, disculpe, ¿Sí? una pregunta. Sí, Luis. Según lo que usted nos está indicando, dentro de las fuentes de derecho agrario, primero está la Constitución. Sí. ¿Y qué diferencia tiene con la ley? Porque Ya. pensé que dentro de la ley estaba inmersa también la Constitución, obviamente por orden de jerarquía. Como es nuestra norma suprema, empezamos de ahí. Está bien, no te preocupes. Dentro, no confundamos lo que es las fuentes de derecho, sí, ¿ya? Con las fuentes de derecho agrario. Okay. Todo lo que son materias especiales o materias de índole general, su principal paraguas normativo, ¿qué va a ser? La Constitución. La Constitución. Derecho agrario, habíamos establecido cuál era su naturaleza jurídica. ¿Se acuerdan? ¿Está dentro del derecho privado? No, estaría más dentro del está derecho público. Dentro del derecho público. ¿Qué significa que esté dentro del derecho público? Y está dentro del derecho público y el derecho social. ¿Qué significa esto? Que va a ser regulado por el Estado. Y es una interacción que va a tener el Estado con... Perfecto. Luis, el Estado como ente, porque no nos olvidemos que va a ser un ente, ¿cómo va a ejercer sus atribuciones y competencias para regular en materia de derecho agrario? El Estado lo va a ejercer mediante órganos. Ya, mediante órganos de poder, ¿no es cierto? Sí, doctora. ¿Y de dónde nacen sus competencias? ¿Dónde está establecido las competencias de estos órganos de poder? En la Constitución. En la Constitución Política del Estado. Por eso es que se pone en primer lugar a la Constitución Política del Estado. ¿Me entiendes? Ya. Ahora sí. Ahora sí. Doctora. Ahora sí. Súper. Vas a disculpar que lo haga así, que sea tan enfática, pero es para que lo logres comprender. No, muchas gracias, doctora. Ya, ahora sí perfecto. ya me quedó claro. Ahora sí muchas se entiende.
Ok, entonces en primer lugar vamos a tener a la Constitución, ¿ya? Después nos dice la doctrina que vamos a tener a la costumbre. Aquí les he puesto una definición, ¿no? Es la asociación de comportamientos, como decía su compañera, sociales y usos admitidos por la colectividad determinada de acuerdo a una circunscripción territorial, ¿no? Las costumbres, los usos y costumbres de un determinado sector no van a ser los mismos que en otro determinado sector. Ya habíamos podido establecer, ¿no? En una de nuestras primeras clases sincrónicas, de que dentro de lo que es la justicia indígena, originario, campesina, existen usos y costumbres determinados con respecto a ciertas materias, ¿no? Y dentro de lo que es el derecho agrario, la Constitución Política del Estado está reconociendo que se pueda aplicar dentro de un determinado territorio indígena, originario, campesino, sus usos y costumbres. A ver, vámonos al artículo 394 de la Constitución Política del Estado. Específicamente es el parágrafo tercero romano. Se los voy a dar lectura si es que no lo tienen a la mano. Aquí está, dice, el Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitario colectiva que comprende el territorio indígena originario campesino, las comunidades interculturales originarias y comunidades campesinas. La propiedad colectiva se declara indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y no está sujeta al pago de impuestos de la propiedad agraria. Las comunidades podrán ser tituladas reconociendo la complementariedad entre derechos colectivos e individuales, respetando la unidad territorial con identidad. ¿Qué nos está diciendo el texto constitucional? Que se reconoce la existencia de una propiedad agraria denominada comunitaria o colectiva, que va a ser el territorio indígena originario campesino. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esta circunscripción territorial, este territorio indígena originario campesino va a poder ejercer sus propios usos y costumbres. Al respecto, tomen notita, el artículo 397 de la Constitución Política del Estado ya nos está hablando de lo que es la función económico-social y la función social. Y nos dice quiénes van a cumplir la función social. En este caso sería lo siguiente. El parágrafo segundo dice lo siguiente. Dice, la función social se entenderá como el aprovechamiento sustentable de la tierra por parte de los pueblos y comunidades indígena originario campesinos, así como el que realizan las pequeñas propiedades y constituye fuente de subsistencia y bienestar al desarrollo sociocultural de sus titulares. Entonces, dice además esto, el cumplimiento de la función social se reconoce en las normas, esto es importante, en el cumplimiento de la función social se reconocen las normas propias de las comunidades. Esa partecita, normas propias, está relacionado a esta pluralidad jurídica que tenemos en nuestro país. ¿Y en qué está basada la justicia indígena originario campesino? En los usos y costumbres, ¿no es cierto? ¿Hasta acá? ¿Todo claro? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Súper. Sí, Bien. doctorita. Sí, doctora. Sí, doctora. Como siguiente fuente de derecho agrario, también se está reconociendo a la norma, ¿no? Nos dice esta parte de la doctrina que la costumbre sujeta a un sistema invariable. Es decir, que esos usos y esas costumbres van a ser positivizados, ¿no? Convirtiéndose en norma. Acá de manera general, Luis, de acuerdo al ejemplo que tú dabas, pueden entrar, además de la ley, los decretos, las resoluciones y otras normas que se apliquen en materia agraria. No nos olvidemos que, y esto es de conocimiento general,
pero igual lo vamos a entrar a ver a detalle, que dentro de lo que es el sistema del Reforma Agraria y específicamente el Instituto Nacional de Reforma Agraria, van a existir atribuciones y competencias por parte de esta institución pública de emitir distintas resoluciones y actos administrativos en relación a lo que es el derecho agrario. Y estos van a ser de aplicación obligatoria en materia agraria para lo que son los procedimientos administrativos agrarios. Y en ese sentido, estas normas de menor jerarquía también van a ser consideradas fuentes de derecho agrario, pero desde la fuente denominada norma. Entonces, la norma de manera general es considerada una fuente de derecho agrario. Nosotros tenemos también el decreto reglamentario, la ley 1715. Esta también es fuente de derecho agrario, ¿no? Entonces, se considera fuente de derecho agrario. La ley, como ya habíamos visto a un principio, ¿no? Que va a ser la norma que va a ser elaborada orgánicamente. Como bien habías dicho, Luis, va a emanar de un órgano de poder llamado órgano legislativo. ¿Y esta qué característica esencial va a tener? Que es de cumplimiento obligatorio, ¿no? Es general y es rígida o coercitiva. ¿Por qué? Porque su incumplimiento puede llevar a establecer sanciones. Ya me está saliendo la notificación que nos queda menos de un minutito en el Zoom. Ya saben, se corta por favor y volvemos a ingresar al enlace, ¿ya? Está bien, doctorita. ¿Qué otro elemento más podemos señalar con respecto a la ley? No podemos alegar el desconocimiento de la norma, ¿no es cierto? ¿Desde qué momento no podemos alegar desconocimiento? Desde su publicación. Desde su publicación, ¿no? Entonces la Gaceta Oficial de Bolivia publica, que ahora primero lo hace digitalmente en su página web, y ya nadie puede alegar desconocimiento de la norma.